la carta de Efesios. Vamos para 2 años viendo esta carta, texto a texto, capítulo a capítulo, tema por tema. Hemos estado mirándolo, ¿cierto? Aprovechándolo al máximo. Y en Efesios 6:4 nos habla justamente de la paternidad. Y después del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, haber hablado sobre los matrimonios, sobre los hijos, ahora toca el tema de los padres, ¿no? Fue interesante en estos días hablando con una persona que no se congrega en la iglesia, y me decía, nosotros criamos a nuestros hijos, como dicen por ahí, a los golpes, o sea, a las tumbas, a lo que diera, porque no teníamos un manual. Él decía, a mí mi papá y mi mamá me criaron como ellos pensaban que era mejor criarme, y yo también crié a mis hijos como yo pensé que era bueno criarlos, porque no teníamos manual, me decía. Entonces yo luego le conversaba y le dije, pues sí, esa es la verdad. La mayoría de hogares, ¿cierto? La mayoría de matrimonios, la mayoría de hijos, la mayoría de padres, se relacionan de una manera natural y hay veces sin manual. Y lastimosamente muchos matrimonios y familias fracasan por falta de un manual, por falta de dirección, por falta de tener una guía. Gloria a Dios cuando llegamos a Cristo Jesús. Yo dije gloria a Dios cuando llegamos a Cristo Jesús, porque cuando usted llega a Cristo Jesús, el Señor le entrega un manual que se llama la Biblia. Y en la Biblia están todas las instrucciones para tener éxito en el matrimonio, para tener éxito como padre, como madre, y para tener éxito en todo proyecto de vida, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso aquí en este texto aparece, mire, una de esas guías que da Dios a los padres para criar a sus hijos para Dios. Dice así: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, este es justamente la dirección que da Dios para que los padres desarrollen una correcta relación con sus hijos. Ahora, yo siempre lo aplico de esta manera, porque alguien dice, pastor, yo no soy papá, yo no soy mamá, ¿yo qué estoy haciendo en este culto? No, espérate un momento. Este texto que está aquí es la forma en que Dios va a trabajar en ti. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes un Padre Celestial, y el Padre Celestial tiene una forma de trabajar en ti, de obrar en ti, de estar justamente llevando a cabo su propósito en ti. Y es bueno conocerlo, porque hay veces nosotros decimos, Dios, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Qué estás haciendo en mi vida? Dios te explica. Si tú eres hijo, Dios te va a trabajar, Dios te va a tratar, Dios te va a moldear, Dios te va a pulir hasta que saque de ti la obra que Él tiene planificada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos sirve a todos, y lógicamente con una aplicación directa a los que somos padres. ¿Cuántos quieren tener éxito en la crianza de sus hijos? Yo me he propuesto una meta, y yo lo he dicho con lágrimas a Dios. Oh, Señor, muchas personas me ven a mí como una persona exitosa en el ministerio, y la gloria sea para Dios. He tenido éxito dirigiendo iglesia, fundando iglesia. He tenido éxito conquistando almas, familias, conquistando terrenos para Dios. He tenido éxito, por la gracia de Dios, conquistando colegio, emisora para Dios. He tenido éxito y la gloria de Dios. Yo le digo, Señor, pero hay un área donde yo no quiero fallar nunca, y yo quiero tener más éxito en la crianza de mis hijos. Y Dios me ha hablado, muy bien hecho,
porque lo que más debe pedir un hombre y una mujer en esta tierra es tener éxito en su familia. La mayoría de gente busca el éxito afuera de la casa y deja a la familia descuidada. Ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es: tenga éxito en su casa, tenga éxito en el matrimonio, tenga éxito criando a sus hijos, y Dios se encargará de lo de afuera. Lo de afuera Dios lo va a traer por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Y así es que trabaja Dios. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos lo siguiente en este mensaje que vamos, ya lo vimos: el arte divino de criar hijos. Dios compara, Él mismo, Dios se compara a sí mismo con un alfarero. Dios se compara a sí mismo como un artista. Dios se compara a sí mismo como una persona, ¿cierto? Como un escultor. Dios se compara a sí mismo, y Él también compara a los padres espirituales y los naturales, también los compara con escultores. Y criar hijos está contenido en el arte de Dios. Es un arte. ¿Y por qué? Estamos viendo las razones. Ya vimos algunas. Primero que todo, dice la palabra de Dios que son vistos de esta manera. Criar hijos es un arte divino, porque ser padre es un llamado para trabajar en el corazón, en el alma, en la mente y en el cuerpo de sus hijos. Mire eso. El llamado más trascendental de un hombre y una mujer después de casarse es criar bien a sus hijos. Eso es lo que Dios ve. Eso es lo que Dios supervisa en nuestras vidas continuamente. ¿Y dónde trabajan los padres? Los padres, como escultores, trabajan en el corazón de sus hijos, trabajan en la mentalidad de sus hijos, trabajan en la parte mental y aún en la parte física de sus hijos. ¿Sí? Trabajan ahí, y ellos cada día están usando lo que Dios nos da, los recursos para trabajar en ellos. Ese es el trabajo más importante. Cada palabra que tú lanzas, cada acción que tú haces, cada conducta que ellos ven, está formando y moldeando a tus hijos. Por eso es un trabajo que nosotros debemos de percibir según la voluntad de Dios. Eso lo vimos. Segundo lugar, ¿por qué es un arte divino criar hijos? Ya lo vimos esto en uno de los cultos. Segundo lugar, por la preparación. Estuvimos hablando de que criar hijos es un arte divino, porque la crianza de los hijos tiene que ser estudiada, aprendida, ejercida y dominada. Vuelvo a la conversa que tuve con la persona que me decía: uno jamás estudia para criar hijos. Uno se va a criar hijos como venga. Pero esa no ha sido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vengas a Cristo, y una vez que vengas a Cristo, el Señor te dice: mira, aquí está el manual, aquí están las instrucciones, y aquí está todo lo que tú necesitas para estudiar, para ser un buen padre, para ser una buena madre, para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo. Ahí está todo lo que yo dejé para que tú aprendas, estudies, aprendas y ejerzas este tipo de enseñanza en tu vida y veas que funciona. ¿Cuántos creen que funciona? Yo creo que Dios no falla. Lo de Dios funciona. ¿No? Funciona correctamente cuando lo creemos y lo practicamos. Por eso es tan importante, así como la escultura tiene que ser aprendida. El artista se mete en una academia, se mete en una institución, se mete en una universidad y aprende los métodos, observa los métodos, y de esa manera es que se convierte en un buen maestro, en un buen artista. De esa manera también Dios nos hace un llamado para inscribirnos en la universidad divina de la familia,
para recordar cuáles son los principios, los conceptos esenciales para sacar adelante nuestro matrimonio y nuestra casa. Dios está ahí listo para enseñarnos ello. Lo vimos. Tercero, también se compara la crianza de los hijos con un arte divino por las herramientas. Dijimos eso, criar hijos, eso, gracias. Criar hijos es arte divino porque hay que tomar las herramientas y esforzarse en la obra. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos dejó unas herramientas a los padres y nosotros tenemos que conocerlas. Así como el escultor conoce que necesita un martillo, necesita un cincel, necesita una pulidora, necesita una cortadora, asimismo el padre y la madre debe saber que Dios no nos manda a nosotros, ¿cierto?, sin equiparnos, sin las herramientas. Por el contrario, Dios nos ha dejado herramientas. Y las herramientas son eficaces. ¿Para qué? Para que justamente nosotros nos esforcemos a hacer en la obra de Dios. Y vimos ejemplo. ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, el modelo que nosotros dejamos es una herramienta. Eso los va puliendo a ellos. Vimos que las circunstancias que Dios nos permite vivir son herramientas. Instrucción hogareña, las sagradas escrituras es la mayor herramienta que podemos usar para la crianza de nuestros hijos. ¿Sí? Lo vimos. Yo solamente estoy haciendo un repaso, pero muéstreme la imagen que usted soltó por ahí, búsquemela, que esa también la quise tener ese día. Esa. Mire lo que está aquí. A su mano izquierda hay un diamante en bruto, sin haber sido tallado, ¿cierto? Así son los hijos cuando Dios nos los entrega. Ellos vienen, son lindos y vienen y son preciosos, o sea, y son valiosos más que el diamante más costoso de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ellos vienen así, pero vienen con sus aristas, vienen con sus imperfecciones. Todos los seres humanos que pisamos esta tierra venimos con una naturaleza pecaminosa, venimos con actitudes incorrectas, venimos con temperamentos defectuosos. Pero ¿sabe cuál es el trabajo con las herramientas? Que a través de las herramientas que Dios nos da, nosotros empezamos a tallar la vida de ellos. Empezamos a trabajar como un escultor. Entonces tallamos, cortamos, ¿cierto? Rompemos donde hay que romper, quitamos aristas donde hay que quitar, ponemos, pulimos hasta que salga una fina joya para la gloria de Dios. Yo creo que muchos de nuestros padres, yo doy testimonio y lo digo con humildad y le doy gracias a Dios por mi papá y mamá. Cada vez que ellos ven a nosotros, sus hijos, le dan gloria a Dios, porque toda la inversión de amor, de esfuerzo, de disciplina, de corrección, todo eso Dios lo usó. ¿Para qué? Para que nosotros seamos las personas que somos ahora en Cristo Jesús. Y no hay nada más lindo que honre a un papá y una mamá cuando sus hijos, ¿cierto?, dan un reflejo del trabajo de sus padres. Cuando sus hijos han trabajado, los padres han trabajado en los hijos y pueden mostrar ahora y dice: mire, aquí está mi trabajo con Dios. Dios me ayudó a que mis hijos llegaran a hacer esto. Personas con principios, personas con valores, personas temerosas de Dios, personas comprometidas, honestas, responsables. Todo eso lo hizo Dios participando a un papá y a una mamá. Por eso yo cada vez que veo que están felicitando a los hijos, yo no sé si usted ya me ha tomado nota, se da cuenta de que yo a los primeros que felicito a los papás, porque los hijos no llegaron allá solos. Los hijos llegan allá fue porque un papá y una mamá se esforzó en trabajar en ellos, de animarlos, de exhortarlos, ¿sí? En muchas veces de corregirlos, en muchas veces de regañarlos, en muchas veces de consolarlos,
para que llegaran a ser personas de bien. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro trabajo. Y uno le da gracias a Dios por esos padres que tuvieron en serio su trabajo de labrar a sus hijos. Cuarto lugar, este no lo habíamos visto. Seguimos entonces, ahora sí. Cuarto lugar, el criar hijos es un arte divino porque es una habilidad. Así como el arte. Usted le pregunta a un artista, le pregunta a un escultor, a un pintor, le dice: ¿y usted cómo aprendió a hacer esas obras? Y él lo primero que le va a decir es: esto es una habilidad. Es una habilidad que se debe desarrollar. Todos los seres humanos traemos habilidades de parte de Dios. Otra vez, todos los seres humanos traemos habilidades de parte de Dios. Todos. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra vida, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, porque todos tienen habilidades. Ahora, las habilidades de uno son diferentes a la de otro, pero todos traen habilidades de parte de Dios. Y uno tiene que ser muy consciente de eso. Criar hijos es un arte divino porque es una habilidad, un don dado por Dios, pero que hay que desarrollarlo. La habilidad hay que ¿qué? Desarrollarla. Hace 20 años yo estaba así sentado un día así como ustedes allá y el Espíritu Santo de Dios me habló hace como unos 23 años atrás. Me dijo: yo te di la habilidad para predicar. Y yo volteé a mirar para todos lados y no había nadie. Y otra vez escuché una voz que me decía: yo te di la habilidad para predicar. Y yo miraba otra vez para todos lados. Y otra vez, y ya entendí que fue Dios. Y cuando Dios me dijo eso, yo dije, yo hasta me sonreí. Parecía Sara cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo a los 90 años. Dijo: ¿yo? ¿Cómo? Yo tenía todas las limitaciones de personalidad, tenía todas las limitaciones de carácter, de mentalidad. Yo dije: ¿yo habilidad de predicar? Jamás. Pero una vez que Dios da una habilidad, Él se encargará de colocar los escenarios para desarrollarla. ¿Cuántos dicen amén? Y empecé a predicar. Les soy honesto, llevo más de 20 años predicando y yo me sigo sorprendiendo porque esto no es una habilidad de un hombre, es la habilidad que da el Espíritu Santo para bendecir a las personas. Entonces, jamás uno se puede apropiar de lo que Dios le ha dado. Si Dios me dio la habilidad sigue siendo ¿de quién? De Dios. Por eso la gloria siempre tiene que ser para Dios. Tenemos competencia hoy. Tenemos competencia. Bueno, primero que todo, Dios nos diseñó originalmente para criar hijos. Miren lo que dice Génesis 1:28, estudiemos la palabra. Dice así: mire, este es el origen de Dios. El origen de Dios, cuando Dios nos hizo a los seres humanos, nos dio esa habilidad y nos dijo: y los bendigo Dios y les digo, fructificad y multiplicaos. ¿Sabe qué significa fructificar? Tengan hijos. Y luego dice: multiplíquense, tengan hijos. Y tengan hijos y tengan bastantes. Esa fue la primera orden. No, la sociedad que le enseña a uno, digo: no, tenga un hito, ahorita como está la cosa de duro, tenga un hito. ¿Sí? ¿Sí ve cómo el sistema del mundo es diferente al de Dios? No, en cambio Dios no, tengan hijos, y luego dijo: y ojalá que sean bastantes, multiplíquense. Esa fue la orden de Dios, ¿no? Y luego dice: llenen la tierra. Entonces, oído, desde el diseño original de Dios, Dios hizo al ser humano con la habilidad de criar hijos. Dios no nos va a mandar a tener hijos
sin la habilidad para criarlos. A ver, otra vez. Dios no nos va a mandar a tener hijos sin antes habernos dado la habilidad para criarlos. De otra forma, todos los seres humanos que nacen en este planeta tienen la habilidad para criar hijos, sean espirituales o sean naturales. Tiene la habilidad por diseño de Dios, por origen de Dios. Pero aquí hay un detalle, una gran verdad. ¿Por qué hay tanto fracaso en criar hijos? ¿Por qué entonces, si tenemos la habilidad, si Dios nos mandó a tener hijos y nos dio la habilidad, por qué hay tanto fracaso? Mire, como en ningún tiempo de la historia del mundo, los padres están fracasando en criar a sus hijos. Los hijos están saliendo, hermano, una cosa terrible. La gente no sabe qué hacer. La mayor preocupación que hay dentro de la familia son los hijos. Hay veces el matrimonio está bien, hay veces el matrimonio funciona, está en armonía, está en paz, pero los hijos hay veces se salen de las manos, sí, cometen ciertas actitudes, y entonces ahí está la gran verdad. Dios nos dio la habilidad por diseño original, pero la mayoría de personas fracasan en criar hijos por una sencilla razón: porque el hombre es un ser caído, y el haber pecado, el pecado original de Adán y Eva hizo que la habilidad que Dios originalmente nos había dado se perdiera. Por eso es que hoy en día es tan difícil criar a los hijos, porque la habilidad o está dormida, o está inhabilitada, o está paralizada, o está congelada, no sé cómo más llamarla. Ella está ahí. Pero bendito sea Dios, que Dios proveyó una salida. ¿Sabe cuál es la salida? Cristo Jesús. Por eso es que es importantísimo recibir a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Porque una vez que usted recibe a Cristo, Cristo vino a restaurar el diseño original con el que Dios nos hizo. Dios hizo al primer Adán y a Eva con la habilidad de ser buenos padres, de que tengan éxito en la crianza de sus hijos. Así lo hizo Dios. Pero el pecado los llevó a fracasar. Si usted revisa la Biblia, se da cuenta que, imagine lo duro para Eva cuando se dio cuenta que el hijo Caín mató a su hijo Abel. ¿Cómo se destroza el corazón de un papá y de una mamá al saber que su propio hijo mató a su hermano? Qué fracaso, qué consecuencia del pecado. Entró en la familia. Oído esto, la primer tragedia que narra la Biblia fue una tragedia familiar. Por eso es que es tan serio el tema del pecado. Por eso Cristo en la cruz vino a resolver el tema del pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted llega a Cristo, usted no solamente es salvo, sino que usted comienza a ser restaurado en todas las habilidades que el pecado dañó. No. Otra vez, porque esto se merece un aplauso en Cristo. Oído, espérese un momentico. Cuando usted viene a Cristo, no solamente es salvo y tiene vida eterna, eso es una gran bendición, sino que Cristo en tu vida vino a restaurar las habilidades que se perdieron del diseño original. Y la habilidad de criar hijos bajo el diseño de Dios se despierta, se restaura, se renueva y comienza a desarrollarse en nuestras vidas para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí, denle un aplauso a Dios, porque eso nos lo devuelve Dios. ¿Eso nos lo devuelve quién? Dios.
nos lo devuelve Dios. Mire lo que dice Marcos capítulo 3. Aquí nos enseña una ilustración justamente de lo que ocurre en una persona que tiene una habilidad, pero la tiene paralizada. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Dice la palabra de Dios en Marcos, el capítulo 3. Mire lo que dice. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. La sinagoga en el tiempo de Jesús era el lugar de enseñanza y de adoración. Yo quisiera que alguien me ayudara a creer de que Jesús va a entrar otra vez en este lugar de adoración y enseñanza. Para nuestros días este lugar sería como una sinagoga en el tiempo de Jesús. En la sinagoga se adoraba a Dios, se hacía lectura de la palabra de Dios, y entonces dice la escritura que Jesús entró ahí, ¿sí? Y dice la escritura, otra vez, diga conmigo, otra vez. ¿Cuántos necesitan otra vez al Señor? Yo no lo necesito una sola vez, yo lo necesito una y otra vez. ¿Cuántos se unen conmigo en esa expresión? Otra vez entró Jesús en la sinagoga y mire lo que encontró ahí. Y había allí, dice la palabra de Dios, un hombre que tenía que tenía seca una mano. ¿Sí? Interesante eso. Porque mire, la Biblia nos habla del estado de esta persona. ¿Sí? La mano seca. Los doctores dicen que tenía una mano paralizada. ¿Sí? ¿Tenía la mano? Sí, pero la tenía inhabilitada. ¿Sí se da cuenta? Hay personas que Dios les ha dado algo, una habilidad. Sí la tienen, pero la tienen paralizada. La tienen inhabilitada. Eso llama la atención. Ahora, esa palabra seca, es la mano seca, también se origina de la idea de como un árbol se seca. ¿Ha tenido la observación de cómo un árbol poco a poco, por falta de agua, por falta de cuidado, llega un momento donde se seca y deja de dar fruto? Esa es la idea cuando se habla de una mano seca. Una persona puede tener una habilidad, pero por falta de cuidado, por falta de abonarla, de cuidarla, se seca. Los matrimonios que no se cuidan, se secan. Si la crianza de los hijos que no se cuidan, se seca la habilidad. Y así en todo lo que nosotros desarrollamos. Y entonces Dios está diciendo ahí que este hombre con esa mano seca le falta movimiento. Su mano es inútil. Y usted sabe lo importante que es la mano. La mano es un órgano importantísimo que hace cosas maravillosas. Y lo que estamos hablando, imagínese un escultor donde sufre un accidente y sea pintor o escultor y se le paralice su mano. Supongamos que el tipo sea un escultor. Y estamos comparando a los padres que son los encargados de darle forma, de moldear a sus hijos. O sea que él tiene su habilidad paralizada. La tiene, pero la tiene sin movimiento, ¿cierto? Entonces, sigamos viendo qué dice la palabra. Y le acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría. Habían unas personas que querían acusar a Jesús de hacer milagros en el día sábado, que era tan sagrado para los judíos. Entonces dice, por eso y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle contra la ley de Moisés. Y mire lo que dice el versículo siguiente. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. El Señor, hermano, cuando tiene que hacer un trabajo, Él no le para bolas a las distracciones, no le para bolas a las acechanzas, no se deja distraer y se concentra en la persona que quiere sanar. Que Dios quiera en esta noche alguien pueda ser tocado por Jesús.
Que Dios quiera que en esta noche alguien pueda recibir un milagro del Señor. ¿Sabe qué dice? Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Mire la orden que le dio el Señor: levántate y ponte en medio. Y él estaba ahí. Y luego que dice la palabra de Dios, y les dijo, aquí hay un principio maravilloso para nosotros, para nuestra vida espiritual. Le digo, Dios, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos, ¿qué hacían? El Señor cogió y les dio una lección a las personas que estaban ahí. Y el principio que el Señor quería compartir a través de ese milagro era justamente esto, ¿cierto? Que la falta de hacer el bien es equivalente a hacer el mal. Escúcheme esta palabra: la falta de hacerle bien a una persona es equivalente a hacerle mal. ¿Por qué? Porque en el día sábado ellos decían que no podían sanar a una persona enferma. Entonces imagine una persona en una urgencia necesitando ayuda y otra persona que tiene el poder de ayudarla no la ayuda. La persona que tiene el poder para ayudarla está haciendo mal si no la ayuda. Está diciendo el Señor ahí. ¿Sí? Dice, no, es que yo tengo el poder, pero como hoy no estamos permitidos ayudar, esa pasividad se convierte en algo, ¿cierto?, dañino para el que necesita ayuda. Y Jesús les está diciendo eso. Es lícito. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, mire, ¿se enojó Jesús? Dígame algo. Hay acciones que enojaban al Señor Jesús. Mire lo que dice. Hay veces pues siempre nos pasan a un Jesús amoroso, tierno, amable, y es verdad. Pero cuando usted revisa la Biblia, Jesús también tenía sus momentos de enojo. Mire lo que dice esta frase: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y oído a esto, y la mano le fue ¿qué? Otra vez, y la mano le fue ¿qué? Restaurada. ¿Cómo? Sana. ¿Sí ve lo que hace el Señor? Tiene la mano seca. Y ahí es donde yo quiero hacer la aplicación. La mano seca, pero mire el procedimiento que el Señor hizo con él. ¿Cómo se produjo el milagro? Primero que todo, el hombre estaba en el lugar correcto. ¿Cuántos creen que estamos en el lugar correcto? La palabra de Dios dice que el hombre estaba en la sinagoga. Y la sinagoga era el lugar donde se adoraba y el lugar donde se enseñaba. Era un buen lugar. Y la palabra de Dios nos enseña que ese señor estaba ahí. Y él estaba escuchando. Tal vez la palabra, tal vez adoró. Y tal vez había asistido a la sinagoga no por sanidad, sino tal vez por fortaleza. Hay muchas personas que, por ejemplo, han perdido una habilidad y se acercan a Dios para decirle: Señor, dame fortaleza para vivir sin esta habilidad. Porque así le pasaba a una persona que había perdido una parte de su pierna. Y entonces él iba a la iglesia. Y entonces los amigos, cuando se dieron cuenta de que él estaba yendo a la iglesia, ¿cierto?, le dijeron: ¿y a qué vas a esa iglesia? ¿Para que Dios te devuelva el pedazo de pierna que perdiste? Y él le respondía: no, yo no voy a la iglesia para que Dios me devuelva el pedazo de pierna que se llevó el accidente. Voy a la iglesia para que me dé fortaleza para vivir sin ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay veces es bueno venir a la iglesia a pedir fortaleza por algo que tal vez no volverá. Y Dios nos dará la fortaleza y nos dará la capacidad. ¿Sí? Es mejor tener a Dios que tener una pierna. Es mejor tener a Dios que no tener un brazo. Es mejor tener a Dios, oído esto, que no tener un trabajo. Pero si tengo a Dios y tengo fe en Él,
todo es recuperable en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Todo puede volver como lo cantábamos ahora. Todo puede regresar con la ayuda de Dios. Y este hombre en la sinagoga tal vez iba por fortaleza, a decirle: Señor, tengo mi mano seca, mi mano más hábil se secó, la tengo inutilizada, no tiene movimiento, paralizada. Dame la fortaleza para vivir sin ella. ¿Cierto que sí? Pudo estar ahí. Pero el Señor, entonces, otro punto importante de este señor es que no dice la Biblia que él pidió que lo sanara. Mire, si usted revisa, usted se da cuenta que fue el Señor el que tomó la iniciativa y le dijo: tú levántate y ponte en medio. Él no le pidió ser sanado. Dios es bueno. Yo dije: Dios es bueno. Dios tiene maneras diferentes de obrar. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios sanidad. Hay veces es necesario traer a los enfermos a la presencia de Dios, y en otras ocasiones el mismo Señor los va a buscar. Y en esta ocasión estaban en la sinagoga. En esta ocasión estaban reunidos adorando a Dios y escuchando la palabra. Y el Señor se le apareció ahí a un enfermo. Se le apareció ahí, ¿sí? Y luego dice oído a esto, aquí hay una clave. Y esto es importantísimo. Ese lugar, esa sinagoga, la gente se reunía, adoraba a Dios, leía la palabra, pero ¿sabe qué necesitaba? Una manifestación de Jesús. Necesitaba una manifestación de la presencia de Dios. Por eso yo les ruego a ustedes que vienen aquí. Gloria a Dios que usted viene a adorar, eso está muy bien. Gloria a Dios que usted viene a escuchar la palabra, eso está muy bien. Pero lo que nos falta en este lugar es una manifestación del Jesús vivo y verdadero. Porque su presencia donde se manifieste, la sola adoración y la sola lectura de la palabra se convierte en una oportunidad para que veamos un milagro en alguien en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Si su presencia está y tu corazón lo desea, lo anhela y lo atrae, esa presencia de Jesús puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Esa presencia del Señor transformará los días enteros, años y aún décadas enteras donde tú has tenido una habilidad que se ha quedado inmóvil. El Señor la puede despertar, la puede movilizar, la puede vivificar, y tú de este lugar puedes salir con un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús entró ahí. Jesús entra en el lugar donde adoran a Dios. Jesús entra donde el lugar donde se enseña la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué se necesitó más? De la persona se necesitó fe y obediencia. Diga conmigo: fe y obediencia. Mire lo que Jesús le dijo aquí: extiende tu mano. ¿Y qué hizo él? ¿Usted se imagina donde el Señor le diga algo que él lo vio con esa mano? Recuerden en este momento que cuando Jesús entró, mucha gente no creía que él era el Mesías. Mucha gente no creía que él era el Salvador. La gente pensaba que él era un maestro como cualquier otro. Imagínense entonces el cuadro: Jesús como un maestro ve una persona enferma y le dice: venga usted, ¿sí? Y le dice: levántese de su asiento, póngase aquí en el medio, extiende tu mano. Y es que la persona diga: oye, ¿este quién es? Oye, qué pena pasar allá adelante. Yo no quiero que me vean así. ¿Sabe qué se necesita para ver milagros de Dios? Fe y obediencia. ¿Cuántos lo creen? Ese hombre dijo: no, Jesús, si lo está ordenando él, es porque él va a hacer algo. Si él te pide obediencia en algún aspecto, es porque él ya tiene planificado hacer algo en tu vida. Lo único que Dios espera de nosotros para recibir su milagro es fe y obediencia. Y dice la palabra que entonces él vino y obedeció.
se levantó, se puso en el medio y extendió. ¿Usted se imagina el milagro? ¿Cómo sería ese milagro? Su mano estaba seca, estaba ahí comprimida, y el Señor le diga, extiéndela. Y él, en contra de todo lo que había vivido, comienza él a extender su mano, comienza a creer y a obedecerle a Dios. Cuando de un momento a otro su mano otra vez se tornó sana, como lo dice el texto, y la mano le fue restaurada como sana. La habilidad que él tenía en esa mano se sanó, se restauró. Y por eso es que dice la palabra de Dios, estos milagros que Jesús hacía. Ahora piense en los efectos de ese milagro. Piense en los efectos, primero los efectos personales. Yo creo que este hombre, hermano, le agradeció a Dios, creyó que Jesús era el Mesías, ¿sí? Se dio cuenta que no en vano él había estado yendo a adorar a Dios y a escuchar la palabra. No es en vano venir a la casa de Dios, porque de un momento a otro Jesús se manifestará y lo que estaba dañado en ti será restaurado. Lo que se había perdido en ti será devuelto por el poder de Dios. Lo que estaba inmóvil, inútil, Dios lo tocará y regresará a ser útil. Que alguien me diga algo en esta noche. No en vano nos congregamos. Si Jesús entra, Él va a hacer la obra, ¿cierto? Ahora imagínese el efecto en su familia. Qué lindo que es dar un abrazo, ¿cierto? Con los dos brazos, con las dos manos, poder abrazar a sus seres queridos. ¿Usted se imagina cuando ese hombre salió de la sinagoga con su mano bien ya? Y se va, yo no sé si su familia estaba ahí congregada o no, pero él regresa a casa, y si de pronto su familia lo estaba esperando, cuando él ve a su esposa, la abraza, sí, ve a sus hijos, los abraza, y todos le preguntan, papá, ¿qué te pasó? Y él les cuenta el testimonio. Estuve en el culto, estuve adorando, estuve escuchando la palabra, y en eso un hombre llamado Jesús se apareció, me dio una orden, yo la creí, la recibí, y él hizo el milagro. Ahora estoy sano, estoy listo para usar la habilidad que había perdido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué lindo el efecto en la familia. Dios, todos los milagros que estamos viendo ahora aquí tienen una óptica desde la familia. ¿Sabe Dios que me hablaba con ese texto? Que muchos padres tienen la habilidad de criar a sus hijos, se les ha secado, la tienen paralizada, están fracasando en levantar a sus hijos. ¿Tienen la habilidad? Sí, pero está paralizada, la tienen seca, la tienen, sí, inhabilitada. Por eso necesitamos hoy que el Señor venga a nuestras vidas, y que a cada padre y cada madre el Señor le toque esa habilidad de criar hijos y le regrese esa habilidad, para que cuando tú vayas a casa el Espíritu Santo use esa habilidad, y los hijos que se van a criar en tu casa van a ser hijos benditos, van a ser hijos temerosos de Dios, van a ser hijos obedientes, van a ser hijos perdonadores, van a ser hijos sumisos, van a ser hijos agradecidos, y van a ser hijos que te honren a ti y que te traigan felicidad. Que alguien me diga un grito, amén. Dele aplausos a Dios si usted lo cree. Criar hijos es una habilidad, hermanos. Esto no es de suerte. Hay veces que la gente le dice, no, es que a él le salieron unos buenos hijos. No, señor, esto no es suerte. Esto es trabajo con la habilidad que Dios nos ha dado. Yo todos los buenos hijos que conozco en esta iglesia he visto es el trabajo de un papá y una mamá comprometidos con ellos, que han estado supervisándolos, que han estado invirtiendo en lo espiritual de sus vidas, que les hacen leer la palabra, que les hacen orar, que les hacen obedecer la palabra. Y gracias a Dios por ese trabajo tenemos hoy jóvenes
que son un diamante, que reflejan la luz de Cristo, que reflejan el amor de Cristo, que reflejan la gracia de Cristo. ¿Cuántos quieren hijos así? Esa es la verdad. Ese es nuestro trabajo. Nuestro mayor trabajo, como lo hemos dicho, no es levantar una empresa millonaria. ¿Sabe cuándo usted va a descansar? Bien, cuando usted entregue a sus hijos formados a enfrentar la vida. Diga, yo confío en Dios de que cuando mis hijos salgan de la casa, yo les di todos los principios, les di todos los valores y salen formados para ver prosperar su vida en todas las áreas. Y cuando ellos prosperen, yo seré el hombre más feliz de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que funciona la vida. Por eso es tan importante que hoy oremos para que el Señor restaure la habilidad de crear a nuestros hijos. Que el Señor ponga en movimiento esa habilidad, que te dé esa capacidad, que te la regrese como lo hizo Jesús con este hombre. Finalizo con algo, en quinto lugar, para concluir. ¿Sí está? ¿No tiene más? Bueno, yo se las doy acá. Finalmente, se asustó Diego. Uy, el pastor, ¿qué es que está hablando? Sí. He oído esto. El criar hijos es un arte divino porque hay que tener visión de nuestros hijos. ¿Qué hay que tener? Visión de nuestros hijos. Hay que tener una visión de ellos. Usted mira un escultor, ahí hay una imagen. Usted mira un escultor y un escultor por lo general tiene visión de lo que va a trabajar, ¿no? A este se le llama el David de Miguel Ángel. Esta escultura mide 5 metros, pesa más de 5 toneladas. Y se dice que Miguel Ángel un día fue a cierto lugar y tenían un pedazo de material que no usaban, lo habían desechado, lo habían rechazado y estaba el bloque allá sin forma. Y él cuando preguntó, digo, ¿y ese bloque que tienen allá? Le dijeron, no vale nada, está haciendo ese estorbo ahí, nadie lo quiere. Si usted lo quiere, lléveselo. Y Miguel Ángel tuvo una visión y él vio ese bloque sin forma y lo primero que vio fue a David. David, cuando estuvo joven, cuando Dios llamó a David, digo, y de aquí voy a sacar una escultura. Y él vio, los demás no veían. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso los papás somos los llamados a tener visión de nuestros hijos. Usted no espere que otra persona tenga visión de sus hijos. No, ustedes deben tener visión de sus hijos. ¿Qué hizo Miguel Ángel? Vio ese pedazo sin forma, pero luego él dijo, yo de ahí voy a sacar un David, una escultura. Voy a formarlo, voy a pulirlo, voy a cortar las aristas, voy a quitarle, voy a lijar por aquí y de aquí voy a sacar una escultura que honre a Dios, que honre el arte y que me honre a mí. Así dijo Miguel Ángel. Tuvo una visión y de ahí sacó esa escultura. Por eso, ¿qué vemos nosotros en nuestros hijos? El Espíritu Santo de Dios tiene que venir a tu corazón y a tu mente para que tú veas que en tu casa hay más que un hijo tuyo. Hay un propósito de Dios allí. Más que un bebecito, más que un pequeñito caminando y revoloteando por las sillas, por los muebles, por la cocina. Dios te entregó un gran plan para su vida. Pastor, ¿y usted de dónde saca eso? Leamos algunos ejemplos, ¿sí? Mateo 1:21, por ejemplo. Empecemos con el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Mire lo que dice. Dios llamó a José y a María. ¿Se acuerda?
nunca se le olvide de lo que le estoy hablando. Dios, cuando quiere hacer algo verdaderamente grande en este mundo, no trae un ejército de ángeles, sino que lo primero que hace es visitar un matrimonio y le da un hijo. Dígame algo. ¿Qué quería Dios? Dios quería salvar a la humanidad. Y como Dios quería resolver semejante problema en la humanidad, Dios visitó a un hombre llamado José, que se había casado con una mujer hermosa llamada María, una mujer santa llamada María, y los visitó y les dijo: ustedes van a tener un bebé. Dios empieza por la familia cuando quiere resolver problemas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, ¿sabe? Dios le dio la visión inmediatamente a José y a María. Ese hijo que yo le voy a dar no va a ser cualquier hijo. Ustedes tienen y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe cómo se llama esa palabra? Visión. Dios cogió a José y a María y les dijo: ese niño que ustedes van a dar a luz y que ustedes van a ver en el pesebre y que ustedes van a criar, no va a ser cualquier niño. Ese niño, un día cuando crezca, va a salvar a su pueblo de todos sus pecados. ¿Usted se imagina cuando José y María recibieron esa visión? Un niño, un material, ¿sí?, inocente, sin forma, hablando desde el punto de vista de carácter, de mentalidad, todavía no tenía forma, pero ya tenían una visión. ¿Cuál es la obra final de este niño? Ser salvador. ¿Cuál es la obra final que tenemos que, José, María, pongámonos de acuerdo, cómo debemos criar a este niño? Tenemos que criarlo como el salvador del mundo. Dios te está hablando. ¿Cómo tienes que criar a tus hijos? Con la visión que Dios te dé de ellos. ¿Sí? No es solamente los sueños que nosotros tenemos acerca de ellos, es el sueño de Dios con ellos. Por eso es que nosotros los padres somos llamados a meternos con Dios, a orar, a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que criemos a nuestro hijo? ¿Qué planes tienes con nuestros hijos? ¿Cuál es el propósito de Dios con nuestros hijos? Y Dios te va a hablar. Dios te va a mostrar qué es lo que Él tiene planificado. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice en Números 26:59. Lo vimos el domingo, pero quiero repasar algo más. Mire lo que dice de esta familia. La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Mire, esta pareja dio a luz a Amram. De Amram dio a luz a Aarón, a Moisés, ¿y a quién más? Tuvieron tres hijos. ¿Sí? Y Dios, ahora, ¿cuál era el plan de Dios? Liberar a toda una nación. La nación de Israel estaba esclavizada por Egipto. Y Dios no mandó a ángeles. Dios lo que hizo fue escoger a un esposo llamado Amram y a una mujer llamada Jocabed, y le dijo: les voy a dar 3 hijos. Y esos 3 hijos van a tener un plan, van a tener un propósito. Hijo, cada uno de tus hijos viene con un plan de Dios. No esperes que tus hijos sean iguales. Jamás lo son. Jamás nuestros hijos son iguales. Cada hijo trae un plan específico de Dios. No te quejes de los hijos que son, ¿cierto?, que son más activos, o que la psicología llama hiperactivos. No te quejes de ellos. Dios los mandó por algo así. Lo que hay que hacer es entrenarse para mirar cuál es el propósito de ese hijo que es hiperactivo. Porque cuando tú lo descubras, entenderás que es por algo
que Él hace lo que hace. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es muy importante. Como contaba una persona, ¿no?, que había hecho su tarea para el colegio, había hecho un cuadro que le habían pedido, estaba en bachillerato y había hecho su trabajo y lo había dejado ahí. Y él tenía un hermano más pequeño que era Candela. Y el chiquitico vio ese cuadro ahí con colores. ¿Y usted qué cree? Le llamó la atención. O no, yo quiero arreglar ese cuadro. Y fue el niño, cogió los crayones, las pinturas y lo que le costó hacer una semana a este muchacho, ese niñito lo arregló en una hora. Y vino el hermano, y vino el papá y la mamá y lo vieron. Habían dos, oído a esto, habían dos reacciones. Pero como ellos tenían revelación de Dios, no le pegaron al niño, no lo castigaron. El hermano mayor dijo: déjenlo, por algo hizo eso, ¿sí? Y cogieron y le dijeron al niño, en vez de maltratarlo y en vez de perjudicarlo y en vez de regañarlo y decirle desobediente, travieso y todo lo que se le dice a un niño así, le dijeron: muy bien lo que hiciste, eres un artista, tienes una habilidad para pintar impresionante. Y el niño se quedó así y le dijeron, lo corrigieron correctamente, le dijeron: pero este trabajo era de tu hermano, te vamos a pasar unos pliegos donde tú vas a hacer tus trabajos y no vas a tocar el trabajo de tus hermanos. Le enseñaron correctamente a respetarlo del hermano mayor. Ese niño creció con la habilidad de pintar porque no se la destruyeron. ¿Y sabe qué hizo el niño? Se convirtió en uno de los artistas más importantes de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿cuántos padres habrán destruido la habilidad de sus hijos por no saber el plan y el propósito? ¿Cuántos artistas tendremos en este momento, hermano, con su habilidad deshecha y destruido por una mala disciplina y una mala corrección? Por eso Dios nos está llamando: escuche a Dios hablar. Yo por eso a mi hija, yo entiendo, mi hija Sophie es un amor, Sophie es una paz, eso es una educación, una prudencia. Esa mujer es una hija que yo no merezco. Y Dana es candela. Dana es la chispa divina. Dana se me pierde yo tengo que estar pendiente dónde se me metió Dana en un centro comercial. Dana va y pide cosas, Dana va y reclama, Dana va y dice, Dana me hace quedar mal. Pero ¿sabe qué digo yo? Por algo Dios la mandó así. Y yo a nadie le permito que le destruye esa creatividad y esa iniciativa que Dios le ha dado. Ah, que me ha tocado que darle vara, claro, porque hay límites. Pero cuando yo veo una habilidad de que ella le gusta pintar piedras, ella coge una piedra, ¿sí? Y por ejemplo, cuando fue que estábamos cercando un arbolito y ella cogió una piedra y digo: papá, esto tiene cara de tortuga. Y fue con unas témperas y le hizo una caparazón de tortuga y verdad. Yo no vi eso. Le digo: papá, esta es la cabeza de un águila. ¿Yo, la cabeza de un águila? Sí, y la pintó y quedó como un águila. Papá, esta es la cabeza de un dinosaurio. Cada piedra le ve algo. Y no, ahorita quiero traerle un poco de balastro a ver qué me saca ahí, a ver si empiezo a vender esas piedras, a ver si me gano algo. ¿Sí? Entonces, oído, con habilidades tengamos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos. Con conductas inapropiadas, corregirlos con amor. Mire qué bendición, ¿sí? Dios le dio a estos un hijo, Aarón, que él iba a ser sacerdote. Iba a estar metido con Dios, le iban a gustar las cosas de Dios.
le iban a gustar orar, le iba a gustar ayunar, le gustar cantar, sacrificios espirituales, sacerdote. El otro Moisés, Moisés le iba a gustar era confrontar a Faraón, le tocaba que Dios lo usara en señales y milagros, otra habilidad a él. ¿Sí? A Moisés Dios le dio la habilidad de legislar, de hacer leyes. Dios le dio leyes y él las colocaba. Tenía la habilidad de colocar jueces, de colocar gente de gobierno. Y María, Dios le dio la habilidad de profetizar. Si no estoy mal, fue la primera mujer que se nombra en la Biblia que fue profeta. ¿Sí? Y Dios le dio la habilidad de profetizar con música, de profetizar con panderos, de profetizar con danzas, de profetizar con cánticos. Tremendo. Cada hijo trae un plan. Y no podemos decir que uno es mejor que el otro. Nuestro trabajo es que Dios cumpla su plan con cada uno de ellos. Y en su tiempo cada uno de ellos darán gloria a Dios y nosotros entenderemos por qué son como son. Denle un aplauso al Señor por eso, amén. Coloquémonos en pie y hagamos una oración. Amén. Yo quiero hacer una oración. Y aún siendo jóvenes, aún siendo solteros, yo quiero hacer esa oración. Dios me ha hablado y me dice: todos los seres humanos tienen la habilidad de criar hijos para Dios. Lo que pasa es que esa habilidad quedó paralizada, quedó inutilizada. Y yo quiero que los padres entren en un ambiente sobrenatural con Dios, que ellos puedan criar a sus hijos no con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. No con sus propias fuerzas, sino con las herramientas que da Dios. No con sus propias ideales y sus propias opiniones, sino con las instrucciones que Dios da. Que puedan levantar, porque Dios en este tiempo, antes de traer transformaciones externas, Dios, hermano, está haciendo un trabajo en nuestra casa. ¿Sabe Dios que me ha hablado? Me ha dicho: yo quiero ordenar cada casa, la voy a ordenar. Cada esposo va a funcionar como debe ser, cada esposa, cada hijo, cada papá, cada mamá, yo voy a ordenar, y cuando lo ordene voy a prosperarlos, voy a bendecirlos, voy a ayudarlos a salir adelante. ¿Cuántos creen esa palabra? Pero todo empieza con que nosotros aceptemos el desafío de Dios como padres. ¿Sí? Levante sus manos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, donde nos hemos congregado, nos hemos reunido como aquel hombre. Tal vez ese hombre había ido una y otra vez a reunirse, una y otra vez había estado adorando a Dios, una y otra vez había estado escuchando el mensaje de Dios, hasta que en ese lugar dice la Escritura que Jesús entró otra vez. Necesitamos a Jesús en este lugar. Necesitamos su presencia verdadera, su presencia manifiesta. Cuando su presencia se manifiesta, todo cambia. La adoración cobra vida, la palabra cobra vida. Y nos damos cuenta de que no en vano venimos a la casa de Dios. No en vano venimos a invertir este tiempo en la búsqueda de Dios, porque Dios tiene su momento para manifestarse, así como lo hizo con el hombre de la mano seca. No sé cuántos días, meses o años llevaba él ahí con su enfermedad. Tal vez él llegaba ahí y estaba pidiendo fortaleza. Muchas veces venimos y le decimos: Señor, danos fortaleza para seguir adelante con este impedimento, con esta limitación. Danos la paciencia, la fortaleza para vivir sin trabajo, para vivir sin economía, para vivir sin un hogar estable. ¿Cuántas veces venimos? Pero llega un momento donde el Señor nos sorprende. Y yo quiero creer con alguien en esta noche que el Señor nos puede sorprender con algo diferente.
Jesús entró en ese lugar, dice la palabra, y entonces le hizo el llamado, le dijo: levántate y ponte en medio. Yo quiero hacer ese mismo llamado que Jesús hizo en esa noche. Quiero decirle a alguien que siente este llamado de Dios, que se levante de su silla y que venga aquí adelante como un acto de fe. Venga, párese aquí adelante. Yo quiero orar por usted. Si usted ha estado recibiendo la palabra, si usted ha estado creyendo de que Jesús es el que le está hablando, yo lo invito para que salga de su asiento y venga aquí adelante. Se ponga en medio de aquí, recibiendo esa misma orden de aquella noche, para poder creerle al Señor, para poder decirle: Señor, aquí estoy yo, para que hagas lo que tengas que hacer. La palabra de Dios dice que el Señor, cuando hizo ese llamado, también dice la Escritura que enseñó un principio. Y el principio es que cuando hay alguien necesitado y uno tiene el poder de ayudarlo y no lo ayuda, está haciendo mal. Oh, el Señor está en este lugar para ministrarte. El Señor está en este lugar para tener un encuentro contigo. Esta es tu cita con Dios, y Él sabe cumplir sus citas. Él no deja esperando. Los hombres nos dejan esperando, nos tratan con irrespeto, con deshonra, pero Dios no es así. Si Él te programó esta cita a ti y estás aquí cumpliéndole, Él estaba primero que tú. Su presencia está aquí para ti, y Él se va a encargar de restaurar lo que estaba seco. Dice la Escritura que su mano estaba seca. Y Dios te pregunta: ¿qué tienes seco en esta noche? ¿Qué se ha secado en ti? Tu corazón se ha secado, tu capacidad de reflexión, que se ha secado, tu habilidad de criar hijos para Dios se ha secado. ¿Qué se ha secado en ti? El amor. Se ha secado el matrimonio. Se ha secado. ¿Qué habilidad en ti se ha secado? Dice Dios. Dios quiere que le hables, Dios quiere que le pronuncies en qué área de tu vida se ha secado. En el caso de este hombre era la mano seca. Toda su habilidad de su mano diestra estaba anulada, estaba inutilizada. Ahí estaba él viviendo, sí, superando impedimentos de una manera mayor que los demás. Pero Dios estaba en ese lugar para decirle: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y ahí Dios se le manifestó y le dijo: extiende tu mano. Por eso yo te pido hoy que levantes tu mano al Señor, porque al levantar la mano es decirle: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, aquí está, Señor, todo mi ser, para que tú obres en mí. Y dice la Escritura que Jesús, al darle esa orden, Él extendió su mano y su mano le fue restaurada sana. Padre, tú eres el mismo ayer, tú eres el mismo hoy, tú eres el mismo de todos los siglos. Señor, yo creo lo que dice tu palabra, que cuando hablamos de un testimonio tuyo en tu casa, ese testimonio se duplica en alguien. Lo que tú hiciste en aquel día, tú lo haces hoy, Señor, en alguien que está aquí, que está creyendo y que está recibiendo y que está percibiendo tu presencia y que está siendo tocado por ti. Tú eres el que da testimonio de ello. Señor, tú eres el que viene con tu presencia. En esta noche lo que más pedimos sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada, aún yo alcanzo a cada bebé que está aquí, alcanzo a cada niño, alcanzo a cada joven, cada hombre, mujer. Señor, yo los alcanzo, a cada persona que ha de escuchar este mensaje por este medio, lo alcanzo en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, en esta noche, para que al recibir esta palabra, Señor, lo que estaba seco sea restaurado sano en el nombre de Jesús. Oh,
Así te rebequía Sataramacana. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a la iglesia, bendigo a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Señor, lo que tenían seco se restaura. Se restaura. Esa fuente que se había secado se restaura. Fluye. Ese corazón que se había secado por las pruebas, por el desierto que estaba caminando, ahora una vez más brotan ríos de agua viva. En el nombre de Jesús. Esa habilidad para amar, Señor, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, Señor, se restaura, sana. Esa habilidad, Señor, en los padres para amar a sus hijos, para criarlos para Dios, Señor, esa habilidad se restaura, sana en el nombre de Jesús. Se restaura, sana en el nombre de Jesús. Regresa el movimiento, regresa la utilidad, regresa en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo, regresa esa habilidad. Que al regresar a casa se vean los efectos de que algo hizo Dios en el corazón, que algo hizo Dios en la mente, en el alma, que algo hizo Dios en el cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora se restaura la habilidad para criar hijos para Dios. Cada papá, cada mamá, un escultor. Hay padres aquí que piensan que han terminado su labor con sus hijos y Dios le dice: no, todavía te quiero usar con ellos, porque hay aristas en su vida que no le van a servir para los planes futuros que tengo para ellos. Quiero que les hables sin temor. Quiero que les insistas con amor. Quiero que les aconsejes con sabiduría. Quiero que uses las herramientas que te he dado para seguir direccionándolos, para seguir formándolos. A pesar de que estén casados, a pesar de que tengan hijos, mi trabajo con ellos no ha terminado, dice Dios. Levanta tus manos al Señor. Dios renueva una unción sobre ti y restaura la habilidad para criar hijos para Dios. Y el Espíritu Santo que está aquí te trae una visión. La visión de tus hijos. ¿Cómo ves a tus hijos? José y María veían a Jesús como el Salvador del mundo. Jocabed y Amram veían a Aarón como un sacerdote de Dios, a Moisés como un legislador, a María como una profeta. El Espíritu Santo viene, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo sería derramado y nosotros tendríamos visiones. Recibe en el nombre de Jesús una visión de tus hijos, una visión para ver a tus hijos triunfar, una visión para ver a tus hijos vencer el pecado, vencer la maldad, vencer el espíritu del mundo, vencer la miseria, vencer la pobreza, vencer la ruina, vencer la mundanalidad, vencer la lujuria, vencer las pasiones juveniles. Yo veo al Espíritu Santo entregándote una visión. Ve a tus hijos libres, libres de las drogas, libres de la incredulidad, libres de la rebeldía, libres de la desobediencia, libres del sentimentalismo, libres de la depresión, libres en el nombre de Jesús. Levanta tus manos a Dios. Comienza a mirar a tus hijos como Dios los ve. Dios te ha entregado los hijos. Trabajan ellos y Dios te permite ver. Yo veo a mis hijas. Yo las veo como unas esposas fieles. Yo las veo como unas esposas casándose con hombres de Dios. Yo veo a mis hijas por el Espíritu Santo
teniendo relaciones sanas, relaciones sentimentales sanas, educadas, respetuosas. Yo veo a mis hijas en el nombre de Jesús adorando a Dios. Yo veo a mis hijas adorando a Cristo. Yo las veo postradas ante su presencia, adorándole, dándole la gloria a Él. Yo veo a mis hijas honrando a Dios, honrando a sus padres, honrando a sus autoridades. Yo veo a mis hijas prosperando en todo lo que emprendan, en sus estudios, en su deporte, en la música, en cada área. Yo las veo. ¿Cómo ves a tus hijos? Vamos, levanta una palabra para favorecerlos a ellos. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves a tus hijas? Personas maduras, personas que crecen, personas rectas, íntegras, personas en el nombre de Jesús que vivan para la gloria de Dios, que vivan para la extensión del reino de Dios. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo los ves? Porque el Espíritu Santo te permite ver. Te permite ver de ese bloque sin forma, de ese bloque defectuoso. De ahí Dios, a través de ti, hará una gran obra. Hará una gran obra. Cristo formado en tus hijos, el fruto del Espíritu brotando en ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos. Dios, bendice a mi familia. Levanta tus manos y declara esta canción sobre tu vida. Dios, acuérdate de mí. Vamos, únete a esta canción y dile: Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia, Dios, se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir: hogar, dulce hogar. vamos, profetiza sobre tu casa y di: mi casa será un dulce hogar. Mi casa será un dulce hogar. Todos los rencores del pasado quedan bajo la sangre de Cristo. Todos. Bendice a mí. Pide la bendición sobre tu casa. Pide la bendición sobre tu familia. Pide la bendición. Acuérdate. Él se acuerda en esta noche de ti, de tu casa. Dios, Oh, gloria a Dios. familia te necesita. Nuestras familias te necesitan, Padre. Dios, escucha este clamor. Es un clamor que te hacemos, Padre, a Que ti. nos amemos. Que nos Y nos amemos unamos como hermanos. como hermanos en Cristo. Que en mi familia, Dios, se vuelva a ti. Que toda nuestra familia se vuelva a ti, regrese a ti, al diseño de Dios. El rencor y lo pasado. Que todo el rencor y el pasado quede bajo las. Cada familia, En cada familia. podamos decir que Hogar. nos amemos. Diga conmigo: hogar, dulce hogar. Mi casa será un hogar, dulce hogar. Diga: y en esta noche yo recibo de Dios la restauración de mi habilidad para seguir trabajando y criando mis hijos
para Dios. Yo recibo de Dios la visión de los planes y los propósitos que Dios tiene con cada uno de mis hijos, en el nombre de Jesús. Diga: gracias, Señor, porque mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos levantan ese fuerte aplauso al Señor en esta noche?